Amigos de YouTube, hoy les traemos a Pop AI, que te permitirá crear la nueva generación de influencers realistas creadas por inteligencia artificial. Hoy no solo aprenderás a crear a tu influencer realista, también aprenderás a hacer que tu influencer se mueva como quieras. Y de esa manera, usando tu imaginación, podrás ganar mucho dinero en redes sociales. Además, en la segunda parte del tutorial verás cómo usar Focus, que te permitirá crear tu influencer 100% gratis. También verás la potente herramienta SeaArt Artificial Intelligence, que le dará movimiento a tus influencers 100% gratis. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz, se registran con la opción de su preferencia. Yo lo haré con mi cuenta de Google. Una vez introducidos el correo y la contraseña, le damos a continuar. En la siguiente ventana emergente, introducen un alias y el nombre de usuario. Le damos a salvar. Una vez en la interfaz principal del programa, nos vamos a la parte superior derecha y le damos un clic a la pestaña Create Portrait Model. En la siguiente interfaz tendremos dos opciones: la pestaña de la influencer creada por ustedes en otro programa o una imagen de ustedes mismos. Ustedes deciden. Más adelante subiremos con esta pestaña la imagen de una influencer creada en el programa Focus. En este momento veremos la segunda opción, que será generar una influencer a través de la inteligencia artificial de Apob. Le damos un clic. En la siguiente ventana emergente debemos configurar las características físicas de nuestra influencer. Aquí tenemos tres opciones: crear un hombre influencer, una mujer influencer, y también tenemos la opción secreto. En esta ocasión crearemos una influencer mujer. Elegimos Woman. Un poco más abajo podremos elegir la edad de nuestra influencer. En este caso tendrá 18 años. Ahora, un poco más abajo en país, seleccionaremos la nacionalidad de nuestra influencer. En este caso seleccionaremos Rusia. No usaré el país 2, lo eliminaré con la X de la parte superior. El color de ojos será azul. El peinado del cabello será bob largo. El color del cabello será rubio. La forma de la cara será redonda. En la parte baja tenemos tres opciones. La opción hoyuelo, que sin duda las mujeres con hoyuelos son muy bonitas. Elegiremos esta opción. En caso de generar un hombre influencer, podrán ponerle barba con la segunda opción. Y con la tercera opción podrán ponerle un bronceado a su influencer. La generación de nuestra influencer nos costará 10 créditos. Enseguida veremos los créditos que nos otorga el programa. Ahora le damos a generar. Y el proceso de generación de nuestra influencer habrá comenzado. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veámoslo más ampliamente. Como pueden ver, la imagen es súper realista. Ahora cerramos esta ventana y el próximo paso es darle a seleccione esta imagen como imagen de referencia. El próximo paso será ponerle un nombre a nuestra influencer. En este caso le pondré un nombre ruso, Natasha. Un poco más abajo podremos introducir la descripción de nuestra influencer. Es opcional. Ahora le damos a Crea tu modelo de imagen ahora. Como pueden ver, nuestra influencer está ahora en la parte superior izquierda. Un poco más abajo tenemos dos secciones, la sección de video y la sección de imagen. Ahora primero veremos la sección de imagen. Desde este punto ustedes podrán crear personajes consistentes con su influencer. Ahora en imagen tenemos la pestaña Construye el tuyo propio. Para eso introduciré el prompt, una mujer con ropa casual. En la parte central tenemos muchos estilos que están divididos en 4 secciones: estilo, ambiente, apariencia y clima. Los 4 estilos a su vez vienen configurados en 6 secciones. En estilo tenemos el estilo artístico. En ambiente tenemos arquitectura y paisaje. En apariencia tenemos edad. En clima tenemos ropa y clima. En estilo artístico yo elegiré realista. En paisaje elegiré prado.
En edad elegiré joven. En ropa elegiré casual, aunque ya lo especifiqué en el prompt. En clima elegiré día soleado. Ahora en la parte inferior derecha tenemos la configuración de relación de aspecto. En esta ocasión elegiré la relación de aspecto 916. Un poco más a la derecha tenemos la calidad con la cual se generará nuestra imagen con su respectiva explicación. La calidad alta es ideal para imágenes con composiciones sencillas, nos costará 10 créditos. Y la calidad mejor es ideal para todo tipo de generaciones de imágenes, con contexto y muchos detalles, nos costará 20 créditos. En esta ocasión elegiremos la mejor. Cada una de las opciones nos generará 4 imágenes. Ahora le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, aquí tenemos las 4 imágenes. La que más me gusta es esta, le damos un clic. Como pueden ver, es una imagen hermosa. Ahora volvemos atrás y en el siguiente paso le haremos un upscale a la imagen. Le damos un clic a agrandar. En la siguiente ventana emergente nos informa que el costo para la mejora de la imagen es de 24 créditos. Dándole a generar, sin duda la imagen mejorará muchísimo. En esta ocasión no le daré a generar. Ustedes pueden probar esta función para ver cuánto más mejorará su imagen. Ahora cerramos esta ventana. En la parte derecha de nuestra imagen tendremos las siguientes opciones. La opción Vista, la opción para generar de imagen a video, la opción Upscaler para hacerle una mejora a nuestra imagen, la opción Tomando Avatar y la opción para editar la ropa de nuestra imagen. Ustedes pueden probar cada una de estas opciones. Para descargar nuestra imagen simplemente le damos un clic y le damos a la pestaña Descargar. Y yo le daré me gusta a esta imagen. Hasta este punto tú ya sabes cómo crear personajes consistentes con tu influencer. Ahora crearemos videos realistas con nuestra influencer. Ahora para crear un video realista de baile con nuestra influencer usaremos la primera opción. En la siguiente ventana emergente tenemos la información de cómo debemos subir nuestras imágenes correctamente y de cómo no hacerlo. Y le damos a la pestaña para subir imagen. En esta ocasión usaré esta imagen creada con el programa gratuito para generar influencers Focus Artificial Intelligence. Enseguida veremos cómo usar el programa Focus cuando terminemos de ver a Apob AI. Ahora le damos a salvar. Ahora le pondré un nombre a la influencer. En este caso se llamará Maya. No pondré ninguna descripción y le damos a crear. El próximo paso será irnos a la pestaña de la parte izquierda Video Face Swap. Le damos un clic. Aquí subiremos el video de referencia del baile. Le damos un clic a la pestaña para subir el video. Subiré este video de baile de referencia. Con este video nuestra influencer cantará y bailará. El silencio es por los derechos de autor de la música del video. Una vez subido el video, en la parte baja tenemos las siguientes opciones. El video tiene 15 segundos de duración. También tendremos la opción de cortar el video con esta pestaña. Tenemos la mejor calidad y la calidad ultra, pero la generación del video nos costará 120 créditos. Les aseguro que vale la pena que adquieran una versión de paga del programa. Ahora le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veámoslo en pantalla completa. Ahora veamos los planes de paga del programa. Para eso nos vamos a la pestaña Upgrade de la parte superior derecha. Le damos un clic. Aquí tenemos la versión gratuita, la versión micro, macro y mega. En este momento estamos en el plan anual. Veamos la opción de pago mensual. Como pueden ver, el plan más asequible es el plan micro, que solo cuesta $8.99. Aquí tendrás 4,000 créditos mensuales con los cuales podrás crear muchos videos de bailes o de cualquier otra actividad que quieras que realice tu influencer. Solo tienes que subir un video de referencia para cualquier acción que quieras que haga tu influencer.
Ahora veremos cómo crear nuestra influencer de una manera totalmente gratuita con Focus Artificial Intelligence. Focus no solo nos permitirá crear la influencer, también nos permitirá cambiar la pose de nuestra influencer usando una imagen de referencia. Y también nos permitirá cambiarle de ropa a nuestra influencer. Les dejaré los links de las páginas en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz de Focus AI, nos vamos a la parte superior derecha a la pestaña Conectar. Le damos un clic. Una vez conectados, nos vamos a la parte izquierda y le damos a la pestaña Play. Ahora le damos a la pestaña Ejecutar de todos modos. Y la instalación de los archivos para poder usar el programa habrá comenzado. En el proceso de instalación de archivos encontraremos el siguiente link: Running on Public URL o corriendo en URL pública. Le damos un clic. Una vez en la interfaz principal del programa, aquí tenemos la pestaña para introducir el prompt con el cual crearemos a nuestra influencer. En esta ocasión usaremos la ayuda de Copilot. En esta ocasión ya nos generó el prompt para crear a nuestra influencer. Le damos clic derecho, copiar, volvemos a Focus y pegamos el prompt en la pestaña del prompt para crear a nuestra influencer. Ahora le damos a generar. Y el proceso de generación de nuestra influencer habrá comenzado. Como pueden ver, nos los muestra paso a paso. Una vez generado el primer resultado, el programa ahora va por el segundo. El programa les generará 2 resultados. Y una vez finalizado el proceso, aquí tenemos los 2 resultados. Ahora descargaremos esta imagen sin hacerle ninguna modificación. Le damos a la pestaña Descargar de la parte superior derecha. Ahora, antes de cambiarle la pose a nuestra influencer, veremos algo muy interesante. Para eso, habilitaremos las 3 pestañas de la parte inferior. Habilitamos Input Image, habilitamos Enhance y habilitamos Advance. En este momento estamos en la pestaña Upscale o Variación. Ahora nos vamos a la pestaña Image Prompt. Le damos un clic. Ahora en la primera pestaña subiremos la imagen de nuestra influencer que acabamos de descargar. Como pueden ver, la imagen es la misma de nuestra influencer que acabamos de crear. Ahora eliminamos el prompt con el cual creamos a nuestra influencer. Ahora introduciremos el prompt Mujer con lentes. Le damos a Generar. Con esta opción, ustedes podrán hacerle modificaciones a la imagen de su influencer, creando personaje consistente. Como pueden ver, la generación de la imagen de nuestra influencer con lentes habrá comenzado. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. En la parte derecha tenemos la configuración de nuestra imagen. En Preset lo dejaré por defecto. En Performance lo cambiaré a Calidad. El número de imágenes a generar lo dejaré en 2. En formato de salida lo dejaré por defecto en PNG. En el prompt negativo no introduciré nada. Nos vamos a la pestaña Estilo. En Estilos tendrán muchos estilos para elegir. Como pueden ver, les muestra una imagen en cada estilo. Ahora nos vamos a la pestaña Modelos. Como pueden ver, tenemos todos los modelos habilitados. Yo lo dejaré por defecto. Ahora nos vamos a la pestaña Avanzado. Aquí es recomendable tener la guía de escala y la nitidez de la imagen por defecto. Ahora le daremos una nueva pose a nuestra influencer. Ahora volvemos a la parte baja de la pestaña del prompt, a las pestañas de configuración, y desmarcamos la tercera casilla Advance. Ahora habilitaremos la pestaña Advance de la parte inferior de nuestra imagen. Ahora con la segunda pestaña subiremos la imagen de referencia para cambiarle la pose a nuestra influencer. Le damos un clic. Una vez subida la imagen de referencia, debajo de la imagen de nuestra influencer habilitamos la pestaña Face Swap. Y debajo de la imagen de referencia para cambiarle la pose a nuestra influencer, habilitamos la pestaña Pirakami. Antes de proceder al cambio de pose, la pestaña del prompt debe estar en blanco. Una vez que la pestaña del prompt esté en blanco, le damos a Generar.
y el proceso de cambio de pose de nuestra influencer habrá comenzado. Y una vez finalizado el proceso, el programa nos habrá generado 2 imágenes con el cambio de pose. Como pueden ver, las imágenes son de excelente calidad. Las modificaciones que ustedes vieron hasta el momento de ponerle lentes en este programa, de cambiarle la pose a nuestra influencer en este programa, ustedes pueden seguir usando el mismo programa para hacer todas estas modificaciones. Pero ahora solo necesitan crear la influencer en este programa y como la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo, ahora con la nueva herramienta Google AI Studio, de la cual les dejaré el tutorial de cómo usarla en este momento en la parte superior derecha, ustedes podrán hacerle todas las modificaciones que deseen a su influencer de manera gratuita y chateando directamente con la inteligencia artificial de Google AI Studio Gemini. Como pueden ver, yo ya subí la imagen de la influencer que creamos. Le pedí a Google AI Studio que genere a la influencer de cuerpo completo y con las manos libres. Y como pueden ver, llegamos hasta este punto. Le damos un clic. Es muy importante que vean el tutorial de cómo usar Google AI Studio que les dejé hace un momento en la parte superior. Después de crear su influencer de manera gratuita en Focus AI, ustedes pueden venir a Apob y realizar videos realistas como vimos en la primera parte del tutorial. Ahora les mostraré otra manera de hacer el Face Swap o intercambio de cara de manera totalmente gratuita. Para eso nos vamos a SeaArt Artificial Intelligence. Les dejaré el link de cómo usar SeaArt AI en la descripción del video. Una vez iniciada la sesión, nos vamos a la primera opción que dice Intercambio de cara. Le damos un clic. Ustedes también podrán subir un video de referencia desde su escritorio con esta pestaña. Ahora elegiremos un video de referencia. Elegiremos este video. Veamos un poco. Ahora subiremos la imagen de nuestra influencer creada en Focus. Para eso le damos un clic a la pestaña Selecciona una cara. Una vez subida la cara de nuestra influencer, le damos a Generar. Y como pueden ver en la parte superior, la generación del video habrá comenzado. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Veamos. Sin duda el resultado es fascinante. Como pudieron ver, en SeaArt podrán realizar el Face Swap o intercambio de cara de manera gratuita. Una vez vistas las mejores maneras para crear sus influencers con inteligencia artificial, espero que el tutorial les sea muy útil. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.